Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Un día después del funeral de mi esposo me llamó su hermana millonaria de 70 años, a la que nunca había visto. Sé que no fue un accidente. Venga urgente a la casa vieja del pueblo. No le diga nada a su madre. Cuando llegué, grité al ver quién estaba allí, atado. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Que disfruten la escucha. Pero antes de aquel grito, antes de aquella casa polvorienta y en penumbra y de la figura atada a la silla, solo había un día vacío, el día después del funeral. Catalina Selvajerra estaba sentada en la cocina de su apartamento, mirando a la nada. En el aire aún flotaba el olor pesado y dulzón del incienso y de las flores marchitas traídas del cementerio. El día anterior había pasado como en una nube, ropa negra, miradas compasivas, voces bajas, terrones de tierra golpeando sordamente la tapa del ataúd. Todo aquello parecía un sueño, una mala obra teatral en la que ella era la protagonista pero no entendía su papel. Su esposo, Herminio, estaba muerto. Una trágica casualidad, según dijo la policía. Perdió el control en una carretera mojada. El coche cayó a la cuneta. Muerte instantánea. Simple y terrible. Su madre, Amaranta, acababa de irse. Los últimos 2 días había estado junto a ella, firme como una roca. Organizó el velorio, recibió las condolencias, se aseguró de que Catalina comiera aunque fuera un poco. Resiste, hija, le decía con su voz severa pero cariñosa, el dolor hay que pasarlo, no se puede uno hundir en él. Catalina estaba agradecida. Sin su madre no habría podido con todo aquello. Estaba sentada removiendo mecánicamente con una cuchara el café frío de su taza. El teléfono sonó tan bruscamente que dio un salto, casi dejando caer la taza. El número era desconocido, fijo. No quería contestar, no tenía fuerzas para hablar con nadie. Pero la llamada era insistente, casi exigente. Al final cedió y levantó el auricular. Diga, pronunció con una voz apagada. ¿Catalina Selvajerra? Preguntó una voz femenina. Era seca, autoritaria, claramente de una mujer mayor. No había ni una gota de compasión en ella, solo una firme eficiencia. Sí, soy yo. Me llamo Teodosia Esperidión, soy la hermana de Herminio. Catalina se quedó inmóvil. La hermana. Herminio mencionó alguna vez, de pasada, que tenía una hermana con la que no hablaba desde hacía muchos años. Alguna disputa por la herencia de sus padres. Nunca entró en detalles, y Catalina tampoco preguntó. Solo sabía que la hermana era muy rica y vivía en otro estado. Y ahora llamaba. Al día siguiente del funeral. Yo. No la conozco, murmuró Catalina. Por supuesto que no. Mi hermano sabía borrar a la gente de su vida. La voz de Teodosia dejó escapar una sonrisa amarga. Pero eso no importa ahora. Escúcheme con atención, tenemos poco tiempo. La muerte de Herminio no fue un accidente. A Catalina un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué disparate es ese? ¿De qué habla? Fue un accidente. Hay un informe policial. La policía ve lo que le muestran, cortó Teodosia. Yo tengo razones para decir lo que digo. Debe venir de inmediato a la vieja casa del pueblo, la que Herminio heredó de su padre. ¿Sabe dónde está? Sí, claro, pero ¿para qué? ¿Qué está pasando? La vieja casa del pueblo. Una construcción abandonada a 30 kilómetros de la ciudad. Llevaban años sin ir. A Herminio no le gustaba ese lugar, le provocaba tristeza. Todas las explicaciones serán allí. Venga sola. Y lo más importante, la voz de Teodosia se volvió más firme, casi un mandato, no le diga nada a su madre, ni una palabra, ¿entendido? El corazón de Catalina empezó a latir más rápido. No decirle a su madre, ¿pero por qué? Su madre era su único apoyo. Aquello era extraño, inquietante. ¿Por qué no puedo decírselo a mi mamá? ¿Quién es usted para darme órdenes? Por primera vez en días, la voz de Catalina sonó firme. Si quiere saber la verdad sobre cómo murió su esposo, hará lo que digo, respondió Teodosia sin dudar. La esperaré en 1 hora, sola. En la línea sonaron los tonos finales. Catalina se quedó sentada en silencio, apretando el teléfono. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué había sido eso? ¿Una cruel broma? ¿Un intento de estafa aprovechando su estado? Pero la voz sonaba demasiado segura. ¿Y cómo sabía aquella mujer de la casa del pueblo? ¿Y por qué? ¿Por qué no debía saberlo su madre? Ese pensamiento le golpeaba la mente como un pájaro atrapado.
Amaranta siempre había estado a su lado, siempre lo sabía todo, siempre aconsejaba. Ocultarle algo parecía impensable, casi una traición. Pero las palabras "la muerte de Herminio no fue un accidente" ardían en su interior. ¿Y si era verdad? ¿Y si tras la versión oficial había algo más? Lo más fácil sería ignorar la llamada, descartarlo como el delirio de una anciana. Pero no podía. La semilla de la duda ya estaba plantada. Tenía que saber. Se levantó, se puso lo primero que encontró, una chaqueta ligera, y tomó las llaves del coche. Le temblaban un poco las manos. Salió del apartamento procurando no hacer ruido, como si temiera que su madre pudiera regresar de pronto y preguntarle a dónde iba. El camino al pueblo tomó unos 40 minutos. Catalina conducía en automático, con pensamientos confusos. Recordaba a Herminio. ¿Podría haber tenido un enemigo capaz de algo así? Era empresario, trabajaba en construcción. Le iba bien, pero en los negocios siempre hay competencia, socios descontentos. ¿Tal vez contrajo alguna deuda que ella desconocía? No, él siempre le contaba todo. O eso creía ella. Aquí el giro familiar. Un camino de tierra, con maleza creciendo a los lados. El coche saltaba sobre los baches. El pueblo llevaba mucho tiempo en decadencia. La mayoría de las casas estaban tapiadas. Su casa estaba al final, junto al bosque. Una valla alta y torcida, un portón oxidado. Catalina apenas logró abrirlo. Chirrió tan fuerte que le zumbó el oído. Entró al patio y apagó el motor. Silencio. Solo el viento susurraba en las copas de los viejos mangos. La casa tenía un aspecto desolador. La madera oscura se había ennegrecido con los años, la pintura de las ventanas se había desconchado. El porche estaba hundido. Catalina sintió una punzada de miedo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había hecho caso a una desconocida? Debería haberse dado la vuelta e irse. Pero ya estaba allí. Empujó la puerta de entrada. Se dio con un chirrido, no estaba cerrada. Dentro olía a polvo, humedad y ratones. El recibidor estaba lleno de trastos. Catalina avanzó hacia la sala principal. La luz del sol apenas se filtraba por las ventanas sucias, iluminando en la penumbra los contornos de los muebles viejos, cubiertos con sábanas amarillentas por el tiempo. En el aire flotaban partículas de polvo. Y entonces lo vio. En el centro de la habitación, de espaldas a la ventana, había una silla. Y en ella estaba sentado alguien. La figura estaba fuertemente atada con cuerdas. Tenía una especie de saco en la cabeza. Catalina se quedó inmóvil, la sangre huyó de su rostro. Su primer pensamiento era una trampa. En cualquier momento la atacarían. Comenzó a retroceder lentamente hacia la salida. No tenga miedo, se oyó la misma voz seca y autoritaria que había escuchado por teléfono. De un rincón oscuro salió una mujer mayor. Era alta, delgada, con el pelo corto y canoso. Vestía un traje caro, pero austero, de color oscuro. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran agudos y penetrantes. Sin duda, era Teodosia Esperidión. Se acercó con calma a la figura atada y, con un movimiento brusco, arrancó el saco de su cabeza. Catalina abrió la boca para gritar, pero solo salió un jadeo ahogado. El mundo se inclinó y se volvió borroso ante sus ojos. En la silla, con un mordaza en la boca y los ojos encendidos de rabia y terror, estaba su madre, Amaranta. Catalina se lanzó hacia adelante, intentando desatar las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas. ¿Qué le hizo? «Está usted loca, suéltela ahora mismo», gritó, volviéndose hacia Teodosia. Pero Teodosia la miró sin el menor rastro de arrepentimiento. Su rostro era una máscara severa. Esperó a que la primera oleada de histeria de Catalina pasara y pronunció la frase que partió la vida de Catalina en un antes y un después. «Ella lo mató», dijo Teodosia con voz pareja y helada. «Su madre asesinó a mi hermano». Las palabras de Teodosia quedaron suspendidas en el aire polvoriento, pesadas e imposibles. Catalina dejó de respirar por un instante. Luego una risa seca, nerviosa, casi un ladrido, escapó de su pecho. «¿Qué?», preguntó, mirando a Teodosia como si estuviera loca. ¿Está escuchándose? Es una broma cruel y repugnante. Mi madre. ¿Cómo se atreve a decir algo así? Estaba destrozada por el dolor, no se separó de mí ni un minuto durante 2 días. Amaranta, detrás de la silla, emitía sonidos desesperados, sus ojos, llenos de lágrimas, suplicaban a Catalina. Parecía una víctima, una mártir. Y Catalina le creía. Claro que le creía.
Aquella mujer era una extraña, una pariente vieja y amargada que no habían visto en décadas. Seguramente había venido a vengarse por agravios antiguos, a ajustar cuentas. Suéltela. Voy a llamar a la policía ahora mismo, gritó Catalina, buscando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Llámelos, respondió Teodosia con calma. Ni se movió. Cuénteles todo. Cuénteles cómo vino a una casa abandonada en un pueblo tras la llamada de una desconocida y encontró aquí a su madre atada. ¿A quién cree que van a mirar primero? Catalina se quedó quieta. Bajó la mano con el teléfono. Teodosia tenía razón. La situación era espantosa, y Catalina era tan sospechosa como aquella mujer extraña. No intento engañarla ni asustarla, continuó Teodosia, con un tono más suave, pero igual de firme. Quiero que vea la verdad. Sabía que no creería solo en palabras. Por eso traje pruebas. Se acercó a una cómoda vieja junto a la pared y sacó una carpeta delgada. Luego volvió y se la entregó a Catalina. Mire. Las manos de Catalina temblaban tanto que casi no podía sostener la carpeta. La abrió. Encima había varias fotografías. En la primera, tomada claramente desde lejos, se veía el borde de una carretera. Junto a una franja de árboles estaba aparcado un coche. Una camioneta verde oscuro. Exactamente igual a la de su madre. Catalina sintió la boca seca. Eso no significa nada, susurró. Podía estar simplemente pasando por ahí. Mire la hora, dijo Teodosia, señalando los números en la esquina de la foto. 15:48. Ahora mire esta. En la segunda foto aparecía el mismo coche, pero ya alejándose del borde de la carretera. La hora es 16:03. El tiempo oficial del accidente de su esposo, 16:05, dijo Teodosia. El lugar del siniestro está a 500 metros del sitio donde estaba su coche. Ella esperaba para asegurarse de que todo saliera según el plan. Es una coincidencia horrible. La voz de Catalina se quebraba. Se negaba a creerlo. No podía. Bien, entonces mire esto. Teodosia sacó de la carpeta varias hojas sujetas con un clip. Eran extractos bancarios. Extractos de la cuenta de Catalina. La misma cuenta donde, muchos años atrás, habían ingresado el dinero de la venta del apartamento de su padre tras su muerte. Catalina usaba ese dinero muy rara vez, considerándolo un fondo intocable. Confiaba plenamente en su madre para manejar todas las cuestiones financieras, incluso le había firmado un poder notarial años atrás para evitarse trámites. Y ahora veía cómo ese fondo se había ido esfumando, mes tras mes, año tras año. Grandes sumas, de $1,000, $2,000, transferidas a otra cuenta desconocida. Junto a cada operación había una firma. La letra ordenada y familiar de su madre. El suelo comenzó a desvanecerse bajo los pies de Catalina. Le dio un mareo y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Miró a su madre. Amaranta había dejado de llorar. Ahora en sus ojos, fijos en su hija, solo había furia. Quiero oírlo de su boca, roncó Catalina. Teodosia dudó un segundo, luego se acercó a Amaranta y, con un tirón brusco, le sacó la mordaza de la boca. Amaranta aspiró aire con avidez. Tosió y después miró a Catalina con una expresión pesada y llena de rencor. Su rostro, que un minuto antes parecía deformado por el sufrimiento, ahora era duro y ajeno. Toda su máscara piadosa y maternal se había hecho añicos. Mamá, susurró Catalina, tendiéndole los extractos. ¿Qué es esto? Explícame. ¿Es algún error? No hay ningún error, escupió Amaranta. Su voz era ronca, pero goteaba veneno. Sí, tomé ese dinero. El golpe fue tan fuerte que Catalina sintió como si la sumergieran en agua helada. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Por ti, se burló la madre. Para que tuvieras una vida normal. Para que no te faltara nada. Tu padre dejó migajas, y yo las multipliqué, las moví, invertí. Pero ese Herminio tuyo, ese advenedizo, metió las narices donde no debía. Hablaba deprisa, ahogándose en sus propias palabras, y cada frase hacía que Catalina sintiera más terror. Empezó a hacer preguntas. ¿A dónde iba el dinero? ¿Por qué sumas tan grandes? Le dije que era un asunto familiar, pero él no se calmó. Hizo su propia investigación, contrató a alguien, y lo descubrió todo. Cada transferencia. Vino a verme hace 2 días, antes de su viaje. Me dio un ultimátum, o yo te lo confesaba todo a ti, o él iría a la policía. Quería destruirme, humillarme, dejarte sin un centavo y meterme en la cárcel. Entonces es verdad, susurró Catalina,
retrocediendo un paso. Lo que ella dice. Amaranta miró a Teodosia con odio, y luego a su hija otra vez. No me dejó otra opción. Iba de camino a entregar todos los documentos a su abogado. No podía permitirlo. Sabía que antes de un viaje largo siempre revisaba el aceite, el agua. Pasé por su casa mientras él estaba en la ducha. 10 minutos. Corté el conducto de freno. Fue fácil. No se daría cuenta hasta la bajada por la colina. Lo dijo con tanta naturalidad, tan simple, como si contara que había deshierbado el jardín. A Catalina le subió la náusea a la garganta. La mujer que la había dado a luz, que la había mecido en brazos, que la había consolado tras el funeral, esa mujer era una asesina, la asesina de su esposo. Catalina cayó de rodillas. Ya no tenía fuerzas para mantenerse de pie. Su mente quedó en blanco. No había pensamientos ni emociones, solo un zumbido blanco y ensordecedor. Al ver el estado de su hija, Amaranta cambió de táctica. Su voz dejó de ser venenosa, adquirió un tono calculador, casi práctico. Ahora escúchame, hija. Lo que pasó ya no puede deshacerse. A Herminio no lo vamos a recuperar. Y tú y yo tenemos que seguir adelante. Esta vieja bruja, asintió hacia Teodosia, no puede probar nada. ¿Las fotos? Diré que me detuve en el bosque para hacer mis necesidades. ¿Los extractos? Diré que tú misma me autorizaste a manejar el dinero. Palabra contra palabra. Pero si dices una tontería ahora, saldremos perjudicadas las dos. Catalina levantó la mirada, vacía. ¿De qué estás hablando? Suéltame, ordenó Amaranta. Nos vamos juntas. Y olvidamos esta conversación. Todo lo mío es tuyo. Lo compartiremos todo, nos iremos lejos, empezaremos una nueva vida. Pero si abres la boca, si le cuentas esto a alguien, te destruiré. Catalina negó con la cabeza, incapaz de creerlo. Era una pesadilla. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, cortó su madre, fría. No soy tan tonta como pensaba tu difunto marido. Me preparé. En mi casa hay una carpeta. Dentro, pagarés falsos a tu nombre. Sumas muy grandes. Y varias cartas escritas supuestamente por ti, donde le cuentas a una amiga lo harta que estás de Herminio y que planeas huir al extranjero con un nuevo amante. Si se lo muestro a la policía, entenderán enseguida qué motivo tenías para deshacerte de tu esposo. La viuda ejemplar que en realidad está hasta el cuello de deudas y tiene una aventura. Se lo tragarán entero. Y entonces yo seré la madre destrozada por el dolor, que hasta el final se negó a creer en la culpa de su hija. Me compadecerán. Y a ti te encerrarán. Catalina miraba a su madre y no la reconocía. Frente a ella no estaba una mujer, estaba un monstruo. Un monstruo astuto, calculador, despiadado, escondido bajo el rostro de su madre. Estaba atrapada, completamente, absolutamente, sin salida. Teodosia era una enemiga. Su madre, una asesina y chantajista. La policía, una amenaza. Estaba sola. Necesitaba tiempo. Al menos una hora, un minuto, lo que fuera, para pensar, para comprender qué hacer. Y la única forma de conseguirlo era obedecer. Fingir que aceptaba ese pacto monstruoso. Lentamente, como en un sueño, Catalina se levantó del suelo. Las piernas le temblaban. Se acercó a la silla. Amaranta la observaba con impaciencia. En sus ojos ya brillaba la chispa de la victoria. Teodosia permanecía en silencio, con el rostro impenetrable. Catalina extendió las manos temblorosas hacia los nudos apretados de la cuerda. Los dedos no le respondían, pero siguió tirando, rascando, deshaciendo. Cada nudo que cedía era un paso hacia el abismo. Primero cayó al suelo la cuerda que apretaba el pecho, luego la que sujetaba las manos. Por último, las piernas. Amaranta estaba libre. Se levantó despacio, frotándose las muñecas entumecidas, y miró a su hija. No era una mirada de gratitud, sino de triunfo. La mirada de una dueña que acaba de doblegar a su esclava rebelde. Amaranta dio un paso hacia la salida sin siquiera mirar a Catalina. Le lanzó por encima del hombro a Teodosia. Te acercas otra vez a mí o a mi hija, y te entierro viva. Teodosia no respondió, solo la siguió con una mirada pesada. Catalina, como una sonámbula, caminó tras su madre. Al salir del caserón polvoriento a la luz del día, se volvió un segundo. Teodosia Esperidión seguía de pie en medio de la habitación, recta e inmóvil, como una estatua canosa de la justicia derrotada. Volvieron cada una en su coche. Amaranta subió a su camioneta, que estaba un poco más lejos,
y sin esperar a Catalina arrancó dejando una nube de polvo en el camino de tierra. Catalina se quedó sola. Se sentó al volante, pero durante varios minutos no pudo ni siquiera meter la llave en el encendido. Le temblaba todo el cuerpo, no de frío, sino del terror helado y pegajoso que la inundaba por dentro. Era cómplice. Acababa de liberar a la asesina de su marido, y esa asesina era su propia madre. El camino de regreso parecía interminable. Cada árbol, cada coche que pasaba, era una amenaza. Sentía que todos la miraban, que todos sabían lo que había hecho. Entró en la ciudad, pero no se dirigió a su casa. Fue a la de su madre. Necesitaba hablar. Necesitaba entender algo. Pero el apartamento de Amaranta estaba vacío. Catalina la llamó al móvil. ¿Dónde estás?, preguntó, intentando que la voz no le temblara. Cosas, hija, cosas, respondió su madre con tono alegre, como si nada hubiera pasado. Hay que borrar las huellas de esa loca. No te preocupes, yo lo arreglo todo. Quédate en casa y espérame. Y recuerda lo que te dije. Calla. Tono cortado. Catalina volvió a su apartamento vacío. Ahora el vacío era distinto. Antes era el vacío del duelo, ahora era el vacío del miedo. Cada rincón le recordaba a Herminio, y ese recuerdo iba acompañado ahora por el sabor amargo de la traición. Deambuló por las habitaciones sin saber dónde ponerse. Estaba atrapada, y la trampa se había cerrado. La amenaza de su madre era totalmente real. Una carpeta con documentos falsificados y su vida quedaría destruida. La policía jamás creería su relato incoherente sobre una hermana millonaria y una confesión en una casa abandonada en el campo. Creerían en los papeles. Su mirada cayó sobre la puerta del despacho de Herminio. Él lo había descubierto todo, dijo su madre. ¿Qué exactamente? ¿Qué documentos reunió? Catalina corrió hacia allí. Tenía que encontrar lo que él encontró. Era su única esperanza. Abrió los cajones del escritorio. Todo estaba en orden, pilas de documentos, facturas, contratos. Nada extraño. Ninguna carpeta comprometedora, ningún extracto bancario. Revisó su ordenador. El historial del navegador estaba borrado. Todos los archivos recientes, eliminados. Revisó la caja fuerte, buscó entre los libros. Nada. Vacío. Y entonces lo entendió. Amaranta ya había estado allí. Mientras Catalina vivía en la niebla del duelo, mientras recibía condolencias, su madre actuaba. Había venido a su casa y destruido metódicamente todo lo que Herminio encontró. No dejó ni una pista, ni una prueba. Lo había previsto todo. Catalina se sentó en el suelo, en medio del despacho, con la cabeza entre las manos. Ya está. Era el fin. Ella no tenía nada contra su madre. Su madre, en cambio, tenía una historia completa fabricada contra ella. Un solo paso en falso, una palabra, y terminaría en la cárcel. Se quedó ahí tanto tiempo que empezó a oscurecer afuera. Tenía que hacer algo. No podía quedarse esperando mientras su madre manejaba los hilos. Necesitaba su propia arma, su propio punto de presión. ¿Pero dónde encontrarlo? Entonces una imagen surgió en su memoria, antigua, de la infancia. El viejo escritorio de su padre. Él murió cuando Catalina tenía 18 años. El escritorio era de madera oscura, pesada, con una tapa maciza y patas talladas. Tras la muerte de su padre, Amaranta quiso tirarlo, pero Catalina rogó que lo conservaran. Al final lo relegaron a la habitación más apartada, usada como trastero. Allí quedó, cubierto de cajas con cosas viejas, y Catalina casi se había olvidado de él. Pero recordó un detalle. El cajón central del escritorio siempre había estado cerrado con llave. Su padre nunca dijo qué había dentro, y Catalina siempre había tenido curiosidad. Tras su muerte, le preguntó a su madre por la llave. Amaranta se limitó a hacer un gesto de desprecio y dijo que la llave se había perdido hacía años, y que en el cajón no habría más que papeles viejos e inútiles. Le prohibió estrictamente a Catalina intentar forzarlo. No hay que perturbar la memoria de tu padre por un montón de trastos, le dijo. Catalina obedeció. ¿Por qué lo recordaba justo ahora? Era una esperanza irracional, desesperada. Se levantó. Tenía que comprobarlo. Fue al trastero, apartó las cajas hasta llegar al escritorio. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Tiró del pomo del cajón central. Cerrado. Muy cerrado. Volvió a la cocina y tomó el cuchillo más resistente y un destornillador. Regresó al escritorio. Romper algo que había pertenecido a su padre le dolía, pero la desesperación le daba fuerza.
Insertó la hoja del cuchillo en la rendija, intentando forzar la cerradura. La madera crujió. Tras varios minutos de lucha, el cierre cedió con un chasquido. Con el corazón en un puño, Catalina abrió el cajón. Dentro, como había dicho su madre, no había casi nada. Solo un viejo y gastado libro de contabilidad con tapa dura. Catalina suspiró con frustración. ¿Era todo? Tomó el libro. Era sorprendentemente ligero. Lo abrió. Las páginas estaban completamente en blanco. Ni una sola anotación. Un presentimiento extraño le impidió dejar el libro. Pasó el dedo por el lomo. En la base, donde las páginas se unían con la cubierta, el lomo le pareció inusualmente grueso. Lo levantó con la uña. El forro se desprendió, revelando una abertura estrecha. Y dentro, una hoja de papel amarillenta, doblada en 4. Era una carta. La desplegó. La letra ordenada y ligeramente inclinada de su padre. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Mi querida Catalina, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que tu madre ha mostrado su verdadero rostro. Siempre supe que este día podía llegar y recé para que me equivoqué. Hija, debo decirte la verdad. La mujer a la que llamas madre no se casó conmigo por amor, sino por interés. Toda su vida envidió nuestra posición y creyó que el mundo entero le debía algo. Intenté protegerte como pude. El dinero que dejé en tu cuenta es solo una pequeña parte, un señuelo. Sabía que ella lo encontraría. No confíes en nadie, Catalina, sobre todo en ella. No vayas a la policía ni acudas a abogados que puedan conocerla. Ella engañará a todos. Tu verdadera herencia no está en el banco. La escondí donde ella jamás buscaría. En los cimientos de la vieja casa del pueblo. Todo lo que te pertenece por derecho está allí. Pero no puedes abrir el escondite sola. La llave no es un objeto. La llave es una persona. Se llama Sixto. Encuéntralo. Él lo sabe todo. Ha esperado tu señal todos estos años. Solo él podrá ayudarte. Catalina terminó de leer y se desplomó en la silla. Releyó las líneas una y otra vez, y el hielo dentro de su alma empezó a mezclarse con algo nuevo. Esperanza. Su padre lo sabía. Había previsto la traición de su madre. No la había dejado sola. Le había dejado un plan, una advertencia, un camino hacia su salvación. La herencia, la verdadera herencia, y un hombre misterioso llamado Sixto, que debía ayudarla. Era su única oportunidad. El punto de apoyo que había buscado desesperadamente. Ya no estaba sola en la lucha. Tenía la voz de su padre desde el pasado. Y ahora debía encontrar a ese Sixto. Catalina se quedó sentada, aferrada a la carta como un náufrago a un salvavidas. Las palabras escritas tantos años atrás se habían convertido en su única realidad en medio de esa pesadilla. Sixto, los cimientos de la casa del pueblo. La llave es una persona. Debía actuar. Y actuar rápido, antes de que su madre volviera y empezara a hacer preguntas. El primer paso, verificar el nombre. ¿Quién era ese Sixto? Tal vez Teodosia sabía algo. Era la hermana de Herminio, pero su familia y la del padre de Catalina habían poseído esa casa durante generaciones. Sus historias podían cruzarse. Catalina buscó en el teléfono la llamada entrante del número desconocido desde el que la había contactado Teodosia. Pulsó llamar. Los tonos se alargaron. Catalina pensó que nadie respondería. Finalmente, la voz seca sonó al otro lado. Sí, Teodosia Esperidión. Soy Catalina. Te escucho. En su voz no había sorpresa ni curiosidad. Solo una espera fría. Necesito preguntarle algo. Es sobre la vieja casa del pueblo. ¿Recuerda a algún trabajador de hace años? ¿Un hombre llamado Sixto? Hubo un silencio de varios segundos. ¿Sixto? Repitió Teodosia. No, no recuerdo ese nombre. No he ido a esa casa en 30 años, desde que nuestros padres se pelearon. Todos los que conocí allí han muerto hace tiempo. ¿Por qué? ¿Ese hombre tiene alguna relación con lo que pasó? No lo sé, respondió Catalina con sinceridad. No podía mencionar la carta. Su padre escribía, no confíes en nadie. Eso incluía también a Teodosia. Solo intento encontrar alguna pista. Recordar algo. Entiendo, dijo Teodosia con frialdad. Estaba claro que no le creía. Si eso es todo, tengo muchas cosas que hacer. La línea se cortó. El corazón de Catalina se hundió. La primera hebra se había roto. ¿Y si su padre estaba equivocado? ¿Y si ese Sixto ya no vivía? Solo quedaba una persona que podía saberlo con certeza. Su madre. Había que actuar con cuidado.
Amaranta no debía sospechar ni el más mínimo engaño. Catalina marcó su número. Hija, ¿pasó algo? La voz de su madre sonaba alerta. No, mamá, todo está bien, respondió Catalina con la voz más tranquila que pudo. Solo estoy en casa, revisando papeles viejos, fotos. Y me acordé de algo. ¿Recuerdas que de niñas íbamos al pueblo? Allí había un guardián o jardinero. ¿Cómo se llamaba? Contuvo la respiración. Amaranta guardó silencio un instante, intentando adivinar el propósito de la pregunta. Ah, eso, dijo al fin, despectiva. Sí, había uno. Sixto, creo. ¿Y para qué lo preguntas? Nada, solo me vino a la mente, intentó sonar despreocupada. Era tan simpático, me acuerdo. ¿Qué fue de él? Ay, quién sabe, respondió la madre con desgana. Un borracho cualquiera. Lo despedí justo después de la muerte de tu padre. ¿Para qué queríamos un parásito? Vivía en la casucha de la entrada. Seguro que hace años se pudre bajo algún árbol o se murió. Olvídalo. Es pasado, y no tiene nada que ver con nosotras. Por dentro, Catalina sintió un frío repentino, pero mantuvo el papel hasta el final. Sí, tienes razón. Solo nostalgia. Bueno, no te distraigo. Colgó. Lo despedí. Seguramente murió. Así hablaba su madre de aquel hombre, con tal desprecio, tan convencida de que no existía ya. Justo por eso Catalina comprendió que mentía. Si Sixto hubiera sido un don nadie, ni siquiera lo recordaría, pero lo recordaba, y quería que Catalina creyera que había desaparecido para siempre. La casucha de la entrada. Catalina tomó de nuevo las llaves del coche. No sabía qué iba a encontrar. Quizá una choza vacía y abandonada, o quizá su última esperanza. Volvió por el mismo camino de tierra, pero esta vez no hacia la casa principal, sino hacia la entrada, hacia el portón que había abierto horas antes. A la izquierda, entre bugambillas y guayabas silvestres, efectivamente se alzaba una casita, vieja, hundida en la tierra, pero no abandonada. Los cristales estaban enteros, un fino hilo de humo salía de la chimenea y una pila ordenada de leña descansaba junto al porche. Alguien vivía allí. El corazón se le subió a la garganta. Bajó del coche y avanzó lentamente por un sendero casi invisible hasta la puerta. Llamó. Sus nudillos golpearon la madera vieja con un sonido sordo. Se oyeron pasos. Giró una cerradura. La puerta se abrió. En el umbral estaba un hombre. Tendría poco más de 40. Alto, delgado, con canas prematuras en las sienes. Vestía ropa de trabajo sencilla, pero no tenía nada del borracho que su madre había descrito. Su rostro era serio, incluso austero, y sus ojos oscuros lo observaban con una atención extraña y penetrante, como si la hubiera esperado, como si supiera quién era desde el primer segundo. Guardaron silencio unos momentos. «Usted, Sixto», logró susurrar Catalina. El hombre asintió lentamente. No preguntó quién era ella ni qué quería. Solo la miró, y su mirada dura se suavizó un poco. «Tienes los ojos de tu padre», dijo en voz baja. A Catalina se le aflojaron las piernas. Se agarró al marco de la puerta. «Él sabe, lo sabe todo». «Pase», dijo él, retrocediendo para dejarla entrar. Dentro era modesto, pero muy limpio. Olía a madera y hierbas secas. Había una mesa, una cama y unas cuantas estanterías de libros. Nada más. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó ella, sin saber cómo empezar. Sixto cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Debería ser yo quien le preguntara eso», respondió con voz calmada. «He esperado este día casi 20 años, desde el mismo día en que él murió». «¿Usted conocía a mi padre?», susurró Catalina. «Lo conocía mejor que nadie, mejor que ella», pronunció ella con un leve matiz de desprecio. Se acercó a la mesa y se sentó en un taburete. Le indicó con un gesto que tomara asiento frente a él. Su padre fue un gran hombre, y un hombre muy infeliz. Sabía perfectamente quién era su esposa, pero la amaba a usted más que a su propia vida y temía que, si la dejaba, ella la pondría en su contra. Así que aguantó, y se preparó. Catalina escuchaba sin respirar. Cada palabra confirmaba lo que decía la carta. Él confiaba en usted. Sixto sonrió con amargura. Tenía sus razones. Yo no soy solo un guardián, Catalina. Mi apellido es Olmedo. Mi madre se llamaba Consuelo. Trabajó en esta casa mucho antes de que su padre se casara. Hizo una pausa, mirándola fijamente, dándole tiempo para comprender lo que iba a decir. Soy su hijo ilegítimo, su hermano de sangre.
El mundo de Catalina volvió a tambalearse. El shock fue tan grande que no pudo pronunciar palabra. Hermano. Aquel hombre desconocido y severo era su hermano. El hombre al que su padre valoró y en quien confió más que en su propia esposa. Antes de morir me hizo jurarlo, continuó Sixto, y en su voz resonó acero. Me obligó a prometer que me quedaría aquí, que vigilaría todo y esperaría. Esperaría el día en que tú vinieras a mí, el día en que viera su verdadero rostro. Me dijo que entonces yo tendría que protegerte a ti y lo que él te dejó. Las palabras de Sixto quedaron suspendidas en el silencio de la pequeña habitación. Hermano. Catalina lo miraba, intentando comprender. Aquel rostro serio, aquellas manos tranquilas sobre la mesa. Toda su vida había estado sola, bajo el control absoluto de su madre, y ahora, en el peor momento de su existencia, descubría que no estaba sola. Su padre no solo le había dejado una herencia, le había dejado familia. ¿Pero por qué? Susurró. ¿Por qué nunca me lo dijo? Tenía miedo, respondió Sixto simplemente. Miedo de su reacción. Ella habría destruido a mi madre y a mí, y sobre todo, te habría hecho la vida insoportable. Tu padre eligió darte paz mientras él viviera, y para el futuro creó un plan que se puso en marcha en el instante en que tomaste su carta. El fundamento de la vieja casa del pueblo, repitió Catalina, recordando las líneas. ¿Qué significa? Sixto se levantó y se acercó a la ventana, mirando las sombras del anochecer. No es una metáfora. Fundamento es un sótano oculto bajo la casa principal. Nuestro padre lo construyó él mismo cuando era joven. Oficialmente no existe. No aparece en ningún plano. La entrada está escondida. Se volvió hacia ella, y en sus ojos vio el reflejo de un secreto antiguo, guardado durante décadas. Allí escondió todo. La verdadera herencia. No las migajas de la cuenta que ella te robaba. Allí hay un portafolios. Dentro, bonos al portador. Una suma enorme, Catalina. Con ese dinero podrías comprar media ciudad. También están las joyas de tu abuela, que se creían vendidas hace años. Y lo más importante, los documentos auténticos de todos los bienes de la familia. Tierra, propiedades. Todo lo que tu madre cree suyo en realidad está registrado mediante esos papeles. Es una bomba que hará explotar toda su vida construida sobre mentiras. Catalina escuchaba con el aliento contenido. No era solo riqueza, era poder, libertad. El arma con la que podría no solo defenderse, sino contraatacar. ¿Y por qué ella nunca lo encontró, después de tantos años? Porque la entrada está sellada de tal manera que es imposible descubrirla sin saber dónde buscar. Y para abrirla se necesita una llave especial. No una llave común, sonrió con ironía. Nuestro padre tenía imaginación. La llave es una herramienta de chimenea, un atizador pesado, de forma particular, que él mismo forjó. Está en mi taller. Sin él es imposible mover la losa que cubre la entrada. Ella sabía que había algo. Estoy seguro de que ha buscado todos estos años, husmeando como una sabuesa, pero nunca pudo encontrarlo. Miró el reloj de pared, viejo, con péndulo. Ahora no podemos ir. Todavía hay luz. Ella podría volver a casa, no encontrarte, empezar a llamar y buscarte. Iremos cuando oscurezca del todo. A eso de las 11. Nadie espera que vayamos a una casa abandonada a esa hora. Esperaron. Sixto preparó café con canela y clavo, que olía a hogar y calma. Habló poco. Catalina no necesitaba palabras. Por primera vez en días, se sintió segura. A su lado, ese hombre silencioso y firme, su hermano, empezó a derrumbar su muralla de miedo. Le contó que su madre lo había despedido el día después del funeral, amenazándolo con llamar a la policía y acusarlo de robo si volvía a aparecer. Pero él no se fue. Se quedó en la casucha, viviendo de trabajos ocasionales en pueblos cercanos, cumpliendo el juramento hecho a su padre. Vigilaba la casa desde lejos. Esperaba. Cuando el reloj marcó casi las 11, Sixto se levantó. Es hora. Salió al corredor y volvió con el atizador, una pieza pesada de hierro retorcido, larga, con un gancho extraño en la punta. Aquí está nuestra llave. Salieron a la tibia quietud nocturna. El cielo, cubierto de nubes, ocultaba estrellas y luna. Fueron en el coche de Catalina, para no llamar la atención. Sixto condujo con seguridad, en silencio, concentrado. Catalina, a su lado, apretaba el cinturón. El corazón le golpeaba en la garganta. Volvía a aquella casa terrible. Aparcaron junto a la entrada, bajo los árboles, y siguieron a pie.
La casa nocturna parecía aún más siniestra. Una silueta negra contra el cielo apenas más claro. Sixto se movía sin ruido, como una sombra. Sacó un manojo de llaves viejas y abrió la puerta sin un solo chirrido. Dentro olía a polvo y abandono. No encendió la luz, sacó una linterna potente. Su haz iluminó la habitación conocida, la silla donde había estado su madre, las cuerdas tiradas en el suelo. Catalina se estremeció. Por aquí, susurró Sixto. La llevó a la sala principal, hasta la gran chimenea de piedra. El suelo delante de ella estaba cubierto de losas amplias. Sixto iluminó una de ellas, la más grande. Aquí. Se arrodilló e insertó el extremo curvado del atizador en una rendija casi invisible entre las losas. Hizo fuerza con todo su peso. Sonó un chirrido. La losa se desplazó. La empujó unos centímetros más, y bajo ella se abrió un hueco negro. Un olor a tierra húmeda y frío brotó desde abajo. Se veía el primer peldaño de una vieja escalera de madera que descendía. Yo bajo primero, dijo Sixto. Ilumíname desde arriba. Encendió su linterna y comenzó a bajar. Catalina tomó el otro foco y dirigió el haz hacia la oscuridad. La escalera era empinada y crujía. A los pocos segundos, Sixto habló desde abajo. Está despejado. Baja. Ella comenzó a descender con cuidado, aferrándose a la pared fría y húmeda. El sótano era pequeño, de unos 3 metros por 3. Paredes de piedra tosca, suelo de tierra apisonada. El aire era pesado y viciado. Debe haber un interruptor por aquí, dijo Sixto, palpando la pared junto a la entrada. Se oyó un clic, y una bombilla desnuda brilló débilmente en el techo. Catalina recorrió el sótano con la mirada. Estaba absolutamente vacío. Ni portafolios, ni baúl, ni siquiera una caja vieja. Solo paredes desnudas y un suelo de tierra, en una esquina, un montón de trapos. No puede ser, susurró Sixto, por primera vez su calma se resquebrajaba. No pudo y me dijo que todo estaba aquí. Corrió hacia los trapos, los apartó. Solo había tierra apisonada. Comenzó a revisar las paredes, a golpearlas. Catalina permanecía en medio del sótano, y el aro helado de la desesperación volvía a cerrársele alrededor del corazón. ¿Y si todo había sido en vano? ¿Y si su padre se equivocó y su madre llegó antes al escondite? Y entonces, arriba, en la casa, se oyó otro clic. Una luz brillante lo cegó. En la abertura donde habían movido la losa, se alzaba una figura. A contraluz, parecía una sombra negra. Pero Catalina reconoció la silueta, la postura. Amaranta. Estaba de pie en lo alto de la escalera, mirándolos desde arriba. En una mano tenía el portafolios del que Sixto había hablado. Viejo, de cuero gastado, pero repleto. En su rostro brillaba una sonrisa triunfante, depredadora. ¿De verdad pensaste que tu papacito podía esconderme algo? Dijo con burla, mirando a Catalina. Sabía de este sótano desde hace años. Y sabía de él también, asintió hacia Sixto, que había quedado paralizado. El bastardo de tu padre. Solo había un problema, no podía entrar sin esa maldita llave suya. Tuve que esperar a que ustedes dos me abrieran el camino. Gracias, hijita. Has sido más útil de lo que imaginé. Les lanzó una última mirada cargada de desprecio. Su victoria era total. Se volvió para marcharse. Amaranta dio un paso hacia la salida de la sala, pero se detuvo en seco. En el umbral que daba al recibidor se alzaba otra figura. Alta, delgada, inmóvil. Teodosia Esperidión. Estaba allí con los brazos cruzados, su silueta recortada contra la tenue luz exterior. ¿A dónde crees que vas, asesina? La voz de la anciana de 70 años era fría y firme como el hielo. Amaranta quedó petrificada. Su sonrisa victoriosa se desmoronó, sustituida por una mezcla de pánico y rabia animal. ¿Tú, cómo entraste? Catalina me llamó mientras venían, respondió Teodosia con calma, avanzando un paso. No es tan tonta como tú crees. Tuvo la sensatez de entender que no se entra sola en la guarida de una fiera. Me pidió que viniera como respaldo. Llegué un poco antes y esperé en el coche. Los vi entrar. Luego te vi llegar a ti. Entré detrás y escuché cada palabra desde el pasillo. Catalina miraba a Teodosia desde abajo, desde su prisión subterránea, y sentía renacer una esperanza feroz y desesperada. Sí, había llamado. Mientras Sixto conducía, ella, consumida por el miedo, marcó el número de Teodosia. Venga al pueblo, por favor, algo puede pasar. Solo esté cerca, le había susurrado. Y Teodosia vino.
Era la única persona que no la había abandonado. Mataste a mi hermano por eso, Teodosia señaló el portafolios en manos de Amaranta, por un fajo de papeles. El pánico deformó el rostro de Amaranta. Estaba acorralada. Por un lado, Catalina y Sixto en el sótano, por el otro, Teodosia bloqueando la salida. 3 testigos. Su triunfo se desmoronaba en segundos. «Quítate, vieja bruja», escupió, avanzando un paso y alzando el portafolios como si fuera un escudo. «No me moveré», respondió Teodosia. «De aquí irás directamente a la policía». Entonces Amaranta hizo lo que hacen los depredadores acorralados. Se lanzó hacia adelante. No intentó esquivarla. Con una fuerza nacida de una furia animal, empujó a la anciana con ambas manos en el pecho. Todo ocurrió en un instante. Teodosia, sin esperarlo, perdió el equilibrio. Retrocedió, sus pies se engancharon en el borde de la alfombra. Agitó los brazos, buscando un apoyo, y su espalda chocó con un golpe sordo y terrible contra la arista de piedra de la chimenea. Sus ojos se abrieron de sorpresa un segundo y luego se apagaron. Su cuerpo cayó, blando, como una muñeca sin vida. Junto a su cabello canoso comenzó a extenderse rápidamente un charco oscuro y brillante. Sixto, aún abajo, soltó una maldición y corrió hacia la escalera. Catalina intentó gritar, pero la voz se le rompió en la garganta. Amaranta también gritó, pero no de horror. Fue un grito calculado. Había visto su oportunidad. En sus ojos brilló una idea demencial, diabólica. No comprobó si Teodosia seguía viva. No huyó. Ella no huyó. En lugar de eso, lanzó el portafolios a un lado, corrió hacia la pared y se golpeó contra ella con todo el hombro, luego gritó «¡Ayuda! ¡Me quieren matar!» y salió corriendo de la casa. Sus gritos, llenos de horror y desesperación, se expandieron por toda la aldea nocturna. Sixto salió del sótano primero, corrió hacia Teodosia, se arrodilló e intentó encontrarle el pulso. Catalina salió detrás, temblando tanto que los dientes le castañeteaban. Miraba el cuerpo inmóvil, la sangre, y no podía creer lo que veía. Un segundo antes tenían esperanza. Ahora, en el suelo yacía una mujer moribunda, o quizá ya muerta, y la asesina fingía ser la víctima. «Tiene pulso. Débil, pero lo tiene», gritó Sixto. «Llama a la ambulancia. Rápido». Catalina, con las manos temblorosas, sacó el teléfono. Los dedos no le respondían. Marcó mal varias veces. Al fin, tono. «¿Emergencias? Ayúdennos. Hay una mujer», se golpeó la cabeza, «está inconsciente», balbuceó, dando la dirección. Mientras tanto, Sixto encontró una toalla vieja en una de las habitaciones y la presionó con cuidado contra la herida de Teodosia, intentando detener la sangre. «Lo planeó todo», dijo entre dientes, sin mirar a Catalina. Esa alimaña lo tenía todo calculado. Y Catalina entendió que era cierto. Miró alrededor. La escena era espantosa. Una casa abandonada en un pueblo. En medio de la sala, el cuerpo de una mujer rica e influyente. Y encima de ella, 2 personas, la nuera recién enviudada y un hombre sin reputación, el hijo ilegítimo de su padre, el bastardo deshonrado, como diría su madre. Afuera, la víctima llorando por ayuda, su propia madre y madrastra. Estaban atrapados. En una trampa perfecta. A lo lejos se oyó una sirena. Luego otra. La ambulancia. Y la policía. Venían hacia ese accidente. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Catalina, mirando a Sixto con terror. «Decir la verdad», respondió él con firmeza. «Toda la verdad. No hay otra salida». Pero Catalina sabía que su verdad sonaría como el delirio de una loca comparada con la historia simple y convincente que su madre ya habría preparado. La historia de 2 parientes codiciosos, la hijastra y el bastardo, que atrajeron a una anciana a un pueblo perdido para extorsionarla, pero algo salió mal, y ella, pobre madre, intentó detenerlos, y casi la matan a ella también. Las sirenas se oían cada vez más cerca. El sonido llenaba todo el espacio, hacía vibrar los cristales de las ventanas. Era el requiem de su última esperanza. Amaranta no solo había robado la herencia, había hecho algo peor. Les había robado la verdad, reemplazándola por su monstruosa mentira, y esa mentira venía hacia ellos a toda velocidad para enterrarlos vivos. Las luces rojas y azules parpadeaban en las paredes, iluminando rostros asustados, muebles derrumbados y la mancha oscura junto a la chimenea. Los primeros en entrar fueron los paramédicos, con la camilla.
Apartaron a Catalina y Sixto y se inclinaron sobre Teodosia. Órdenes cortas, instrumentos brillando, el crujido de envoltorios. Catalina estaba contra la pared, incapaz de moverse. El mundo se redujo a ese pequeño círculo de luz y actividad frenética. Luego entraron dos policías. Uno, mayor, de rostro cansado y mirada pesada, tomó el mando de inmediato. Observó la habitación con una mirada rápida y aguda, deteniéndose en Catalina, en Sixto, en el agujero del suelo. ¿Qué ocurrió aquí? Su voz era tranquila, pero no admitía réplica. En ese momento, en la puerta, sostenida del brazo por un agente joven, apareció Amaranta. Lloraba. No a gritos, sino con sollozos desgarrados. Los hombros le temblaban. Su rostro estaba mojado, el cabello despeinado. La imagen perfecta de una víctima. Ella la empujó. Gritó, señalando con un dedo tembloroso a Catalina. Las dos. La atrajeron aquí. Por dinero. Las oí pedirle dinero. Yo intenté protegerla, pero él miró a Sixto con horror. Él me agarró y me tiró contra la pared. Querían matarnos a las dos. Era mentira. Una mentira descarada y monstruosa, pero dicha con tal dolor y convicción que resultaba imposible dudar. Eso no es verdad, gritó Catalina, apartándose de la pared. Ella miente. Ella la empujó. El investigador, Montalvo, pasó su mirada pesada de la llorosa Amaranta a Catalina. En sus ojos no había confianza, solo cansancio y sospecha. Cálmense, todos contarán su versión. En la comisaría, dijo, y luego a su compañero, revisen la casa, en especial el sótano. Y ustedes dos, asintió a Catalina y Sixto, vienen con nosotros. Los paramédicos ya habían inmovilizado a Teodosia en la camilla, con un vendaje alrededor de la cabeza. Uno de ellos, al pasar junto al policía, dijo, traumatismo craneoencefálico grave. Está en coma. El pronóstico es malo. Coma. La palabra cayó como un golpe. La única testigo que podía respaldarlos había quedado en silencio, tal vez para siempre. Los interrogaron por separado. A Catalina la llevaron a un despacho pequeño y sofocante, con olor a tabaco barato y papel viejo. El inspector Montalvo se sentó frente a ella. No gritó, no amenazó, solo hacía preguntas, y cada pregunta era una trampa. Bien, Catalina Selvajerra, explíqueme qué hacía usted en una casa abandonada del pueblo a medianoche. Catalina intentaba decir la verdad, aquella parte de la verdad que podía permitirse. No podía hablar del asesinato de su esposo, del chantaje. Sería un suicidio. Teodosia Esperidión me llamó. Quiero decir, me llamó por la tarde. Dijo que tenía información sobre la muerte de mi marido. Me pidió que viniera. Pero su madre afirma que usted atrajo a la señora Esperidión al pueblo para hablar de dinero. Mi madre miente. Muy bien. ¿Quién es este hombre, Sixto Olmedo? Catalina vaciló. Decir que era su medio hermano, al que conoció hacía apenas una hora, sonaría como locura. Es un viejo conocido. Cuidaba la casa. Le pedí que me acompañara porque tenía miedo de ir sola de noche. ¿Miedo? ¿De qué tenía miedo si iba a reunirse con una mujer de 70 años? Cada respuesta habría más interrogantes. Su historia era frágil, poco convincente, llena de huecos. Lo veía en los ojos del investigador. Y entonces Montalvo sacó una carpeta, la misma con la que su madre la había amenazado. Su madre, preocupada por su estado tras la muerte de su esposo, nos entregó ciertos documentos. Dijo que usted no estaba bien últimamente, que se había endeudado. Extendió los papeles sobre la mesa. Pagarés falsos con su firma falsificada. Cartas supuestamente escritas por ella, llenas de odio hacia su marido y planes de fuga. Catalina los miraba y la vista se le nublaba. Ahí estaba la trampa. Se había cerrado. Ya no puedo vivir con Herminio, me asfixia, leyó el investigador con voz monótona. Pronto recibiré el dinero y nos iremos donde nadie nos encuentre. ¿Lo escribió usted? No. Es falso. Todo eso lo fabricó ella, mi madre. ¿Y para qué haría eso? ¿Por qué querría hundir a su propia hija? Catalina guardó silencio, porque la respuesta real era demasiado monstruosa para creerla. Su madre era un monstruo que había asesinado a su marido y ahora la estaba enterrando viva. El interrogatorio duró horas. También interrogaron a Sixto. Cuando por fin lo soltaron bajo palabra de no salir de la ciudad, ya amanecía. Catalina salió de la comisaría tambaleándose. El mundo parecía gris y hostil. Sixto la esperaba en la puerta. Su rostro era sombrío. No cree ni una palabra de lo que dijimos,
dijo él. Lo sé. Los días siguientes fueron un infierno. Las noticias se propagaron rápido en el pequeño pueblo. La historia contada por Amaranta se filtró a la prensa. La viuda heredera y su misterioso cómplice atacan a anciana pariente por dinero. Estaba en las portadas de los diarios locales. En la calle señalaban a Catalina con el dedo. Los vecinos que ayer mismo le daban el pésame ahora cruzaban a la acera opuesta al verla pasar. En la tienda susurraban a sus espaldas. La viuda negra. Lo oyó de boca de dos mujeres frente al mostrador y la palabra la quemó como una marca al rojo. Primero el marido, ahora la hermana de él. Todo por dinero. La historia era clara y fácil de creer para todos. Amaranta interpretaba su papel a la perfección. Daba entrevistas donde, entre lágrimas, decía que aún no podía creer en la culpabilidad de su hija, que el dolor debía de haberle nublado el juicio. Parecía una santa, una madre mártir. Y todo el pueblo la compadecía. La policía declaró oficialmente a Catalina y a Sixto principales sospechosos del ataque a Teodosia Esperidión. Pero no era todo. El inspector Montalvo le informó que, a la luz de las nuevas circunstancias, sus deudas y planes de fuga, la policía reabriría la investigación sobre la muerte de su marido Herminio. Lo que había sido un accidente trágico ahora se consideraba un posible homicidio. Sus cuentas fueron congeladas. Se quedó sin dinero, con la reputación hecha trizas, completamente aislada. La trampa era perfecta. Aquella noche, mientras estaba sentada en su apartamento oscuro y vacío, que ahora parecía una prisión, sonó el teléfono. Número oculto. No quería contestar, pero algo la obligó a descolgar. Dígame. ¿Qué tal, hijita? La voz de su madre sonó tranquila, helada, plena de triunfo. Te dije que te destruiría. No me dejaste opción. Catalina guardó silencio, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pero soy tu madre, continuó aquella voz terrible. Y puedo ser generosa. Tienes una salida. Ve a la policía y presenta una confesión voluntaria. Di que tú y Sixto querían hablar con Teodosia de dinero. Que discutieron, palabra va, palabra viene, y la empujaste sin querer. Un accidente doméstico. Una pelea absurda. Yo, como madre amorosa, confirmaré tu versión. Pediré clemencia para ti. Quizás solo te den una condena suspendida. Eso es mejor que 15 años por tentativa de homicidio en grupo. Y además la acusación por la muerte de tu marido. Piénsalo, Catalina. Es mi última oferta. Su madre le ofrecía una salvación que era en realidad el último clavo en su ataúd. Confesar un crimen que no había cometido para evitar algo peor. Convertirse en delincuente a ojos del mundo, confirmar la mentira de su madre y permitirle salir impune con la herencia robada. El poder de Amaranta era absoluto. Tenía la vida y la muerte de Catalina en las manos, y acababa de ofrecerle elegir entre una muerte lenta o una rápida. En la línea cayó un silencio cargado de veneno y expectativa. Catalina, muy despacio, con esfuerzo, apartó el teléfono de su oído y pulsó la tecla de colgar. No dijo ni una palabra. Discutir, gritar, suplicar, nada tenía sentido. Su madre no le había ofrecido una opción, solo había anunciado un hecho. Había ganado. Catalina se dejó caer en el suelo del pasillo, apoyando la espalda contra la pared fría. Todo había terminado. Había tocado fondo. No había nada más abajo. La opinión pública, la policía, las mentiras de su madre, todo se había entrelazado en un nudo que se cerraba poco a poco alrededor de su cuello. Pensó en Herminio, en su risa, en cómo la abrazaba por las mañanas. Y aquella mujer, su madre, se lo había arrebatado. Y ahora le arrebataba también su memoria, convirtiéndola de viuda enamorada en asesina codiciosa. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin que ella las sintiera. Alguien llamó suavemente a la puerta. Catalina dio un sobresalto. No esperaba a nadie. Llamaron de nuevo, más insistentes. Apenas pudiendo mantenerse en pie, se acercó, miró por la mirilla. Sixto estaba en el umbral. Abrió. Él entró en silencio, trayendo consigo el olor de la noche cálida. Su rostro era serio, como siempre, pero en su mirada no había la desesperación que devoraba a Catalina. Observó su cara enrojecida por el llanto, el vacío en sus ojos. «¿Te llamó?» No era una pregunta, sino una afirmación. Catalina asintió. «Te ofreció un trato, que confieses algo que no hiciste». Asintió otra vez. «Es el fin, Sixto», susurró. «No tenemos nada». Ella ganó. Sixto pasó a la sala y se sentó. No la consoló,
no dijo palabras huecas. Solo la miró unos segundos y luego pronunció: no, no es el fin. Catalina lo miró, desconcertada. ¿De qué hablas? Ella lo tiene todo: el dinero, la opinión pública, la policía de su lado. Tiene el portafolios con la herencia. Exacto, dijo Sixto en voz baja. Tiene el portafolios. Se inclinó un poco hacia adelante y su voz adoptó un matiz duro, afilado. Nuestro padre no era un idiota, Catalina. Era un hombre que calculaba todo 10 pasos por adelantado. Sabía de lo que era capaz su esposa. Sabía que un día podría encontrar ese sótano. Sabía que incluso podría obligarte a ti o a mí a abrirlo. Se preparó para eso. ¿Qué quieres decir? Ese portafolios que ella se llevó es un señuelo. Catalina se quedó inmóvil. Dejó de respirar. ¿Cómo que un señuelo? Nuestro padre era no solo buen constructor, sino también extremadamente precavido, continuó Sixto. Años antes de morir, contactó a gente capaz de fabricar copias perfectas de documentos delicados. Mandó hacer una réplica exacta de todo lo que había en ese portafolios. Las supuestas obligaciones al portador que ella agarró son solo papel muy bien impreso. Casi idénticas. Números, marcas de agua, todo. Pero en la base de datos del banco no existen. Son falsas. Catalina lo miraba, temiendo creerlo. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero para qué? Era una trampa para ella. Papá me dejó instrucciones. Dijo, si ella se lleva ese portafolios, significará su final. Porque su codicia la hará actuar rápido y sin cuidado. Intentará cobrarlas. Y en ese momento, caerá. Sixto se levantó y fue hacia la ventana. Los bonos auténticos, los documentos reales, todo está conmigo. Papá me los dio un día antes de morir. Como si lo presentía. Me dijo que los guardara y te los entregara solo cuando estuvieras lista. Cuando entendieras quién es realmente tu madre. Se volvió hacia ella. Creo que ese día ha llegado. Esperanza. Frágil, temblorosa, pero esperanza al fin. Brotaban pequeños destellos entre la roca del miedo, como un brote abriéndose paso bajo el asfalto. ¿Pero qué ganamos con eso?, preguntó Catalina. Aunque los de ella sean falsos, puede conservarlos. ¿Cómo probamos que los robó? No los conservará, dijo Sixto con absoluta certeza. Papá tenía razón. Es codiciosa, y tiene prisa. Quiere asegurar su victoria, acceder al dinero, quizá huir. Lo de Teodosia, la coma, es el pretexto perfecto. Puede ir al banco y decir que actúa en nombre de una pariente inconsciente que necesita el dinero para su tratamiento o para gestionar activos. Tiene poder notarial, estoy seguro. Actuará rápido. Sacó del bolsillo un viejo teléfono de teclas. Papá tenía un viejo amigo, a quien ayudó en su juventud. Se llama Aristóbulo Cervantes. Ahora trabaja en la supervisión bancaria regional. Un cargo modesto, pero ve los movimientos de muchos bancos privados. Papá una vez salvó a su familia de la ruina. Me dijo que, si alguna vez venían tiempos oscuros, Aristóbulo ayudaría. Creo que ese momento ha llegado. Sixto marcó el número. Habló en voz baja, rápido, sin adornos. Dijo quién era, recordó al hombre del que era hijo. Luego explicó la situación, mencionó el banco donde Amaranta probablemente tenía sus cuentas. Pidió revisar si había movimientos inusuales relacionados con la presentación de grandes obligaciones. Sí, lo entiendo, decía al teléfono. Es confidencial, pero se trata de destapar un fraude grave. Y un homicidio. Sí, espero. Colgó y miró a Catalina. Revisará. Prometió llamar en menos de una hora. Esa hora se estiró como una eternidad. Se sentaron en silencio. Catalina ya no lloraba. Dentro de ella crecía una determinación fría y tensa. Por primera vez en todo ese infierno tenía una oportunidad. Una posibilidad real de contraatacar. El teléfono sonó. Él contestó al instante. Escuchó callado, su rostro cada vez más concentrado. Entiendo. Gracias, Aristóbulo. Nos ha ayudado mucho. Colgó. Bien. Nuestro padre era un genio, dijo Sixto, con un tono que rozaba el orgullo. Ella mordió el anzuelo. En este momento Amaranta está en la sucursal privada del Banco Continental. Está intentando no solo cobrar las obligaciones, intenta usarlas como garantía para un préstamo enorme y urgente. Dice que es para trasladar a Teodosia a una clínica extranjera. Tiene prisa. La ciega la codicia. Aristóbulo dijo que la verificación de documentos así suele tardar días, pero ella presiona al gerente,
arma escándalos, usa su papel de pariente destrozada por el dolor. Entonces tenemos tiempo, exclamó Catalina. Debemos ir a la policía y contarles todo. ¿Y qué les diremos? ¿Que los documentos que ella tiene son falsos, y que los verdaderos están con nosotros? No nos creerán. Pensarán que los falsificadores somos nosotros. Sixto negó con la cabeza. No, lo haremos de otro modo. La atraparemos en el acto. Y justo cuando decía esas palabras, el teléfono de Catalina vibró en su bolsillo. Era un número desconocido, fijo. Contestó con cautela. ¿Catalina Selvajerra?, preguntó una voz masculina. Sí. La llama el doctor Ordóñez, médico de cabecera de la señora Teodosia Esperidión. Le hablo desde el hospital. El corazón de Catalina se desplomó. Iba a decirle que había muerto. Ha ocurrido un verdadero milagro, continuó el doctor. Ni nosotros podemos creerlo. Hace 15 minutos salió del coma. Está consciente, aún muy grave, pero despierta, y pregunta por usted. Repite su nombre. ¿Puede venir cuanto antes? Catalina bajó el teléfono. En sus oídos aún resonaba la voz del médico. Ha despertado. Lo pide a usted. Y en su mente, las palabras de Sixto, la atraparemos en el acto. 2 llamadas. Una del pasado, trayendo esperanza. Otra del presente, exigiendo acción. Y ambas convergían en el mismo punto. Aquí, ahora. Despertó, dijo Catalina en voz baja, mirando a Sixto. Teodosia despertó. En el rostro de Sixto apareció por primera vez una chispa de asombro, que enseguida se tornó en determinación férrea. Entonces tenemos otro testigo. Perfecto. Debemos ir al hospital. Primero a la policía, dijo Sixto con firmeza. Debemos llevarnos a Montalvo con nosotros. Ahora sí nos creerá. Tenemos un aviso de supervisión bancaria y tenemos a una testigo que ha vuelto en sí. Suficiente. Actuaron con rapidez. Sixto llamó al inspector Montalvo. Fue una conversación corta y tensa. No entró en detalles, solo dijo que tenía pruebas irrefutables de que Amaranta estaba cometiendo un fraude mayor en ese mismo instante en el Banco Continental, usando documentos falsos, y que la testigo principal del caso, Teodosia Esperidión, había despertado y podía declarar. En la voz de Montalvo había escepticismo, pero algo en el tono de Sixto lo obligó a moverse. Aceptó encontrarse con ellos en el hospital. Llegaron a toda prisa. A la entrada los esperaba un coche discreto, con Montalvo dentro. Él salió al verlos. Su expresión era sombría. Si esto es algún tipo de juego. Ningún juego, lo interrumpió Catalina. Venga con nosotros. Tiene que oírlo usted mismo. En la habitación reinaba una calma débil. Teodosia yacía en la cama, pálida, con un vendaje en la cabeza. Parecía increíblemente frágil, pero sus ojos, fijos en ellos, ardían con un fuego feroz e intacto. Sabía que vendrían, roncó al verlos acercarse. Su voz era débil, pero cada palabra sonaba clara. El inspector Montalvo se colocó al pie de la cama, observando en silencio. No estuve en coma profunda, dijo Teodosia, mirándolo directamente. Lo oía todo. Los médicos lo llaman estado de conciencia mínima. Oía cómo evaluaban mis posibilidades. Y entendí que mi única oportunidad era fingir. Fingir que no podía hablar. Si ella descubría que estaba consciente, habría encontrado la forma de matarme. Aquí mismo, en el hospital. Asintió con dificultad. Fue Amaranta. Ella me empujó. Quería llevarse el portafolio con los documentos. Es una asesina. Mató a mi hermano, a Herminio. Y estos dos, hizo un leve gesto hacia Catalina y Sixto, intentaban detenerla. Montalvo escuchaba, y su rostro se endurecía cada vez más. Miró a Catalina, y en su mirada ya no había sospecha. Había otra cosa. La comprensión de cuán monstruoso error estuvo a punto de cometer. Ahora mismo Amaranta está en el Banco Continental, dijo Sixto, intentando obtener un crédito usando obligaciones falsas. Vámonos, ordenó Montalvo con voz corta, sacando la radio del bolsillo. Equipo de intervención, a la entrada principal del Banco Continental. Discretamente, esperen mi señal. El trayecto hasta el banco duró 10 minutos que parecieron eternos. Llevaron también a Teodosia, pese a las protestas de los médicos. Ella insistió. Quiero ver su cara cuando todo se derrumbe, susurró. Le consiguieron una silla de ruedas, y un agente la acompañó. En la entrada del banco los recibieron varios hombres de civil. Montalvo dio instrucciones rápidas. El plan era simple. Catalina, Sixto y Teodosia entrarían primero.
La policía detrás. Dentro reinaba la calma respetable de un banco privado. El director, al reconocer a Montalvo, palideció y los condujo en silencio hacia una sala de reuniones. «Están ahí», susurró. «La señora y el señor Garrido». Catalina se quedó helada. ¿Maximiliano Garrido? ¿El doliente socio de Herminio? ¿Qué hacía ahí? Montalvo hizo una señal. Catalina respiró hondo y empujó la puerta. La escena era la imagen misma del triunfo. Amaranta, sentada con una sonrisa indulgente. A su lado, Maximiliano Garrido, con aire de socio respetuoso. Enfrente, un gerente del banco sudoroso y nervioso. Sobre la mesa, como trofeo, el portafolio abierto lleno de obligaciones. Cuando la puerta se abrió y en el umbral aparecieron Catalina, Sixto y Teodosia en su silla, la sonrisa de Amaranta se congeló. Sus ojos se abrieron de horror. Maximiliano se levantó de un salto, derramando un vaso de agua. ¿Qué significa esto?, balbuceó Amaranta, mirando a Teodosia. Tú estabas al borde de la muerte. No me subestimes, respondió Teodosia con voz helada. No tendrás esa suerte. El pánico de Amaranta se transformó en furia. Comprendió que lo había perdido todo e hizo su última jugada desesperada. Se levantó señalando a Sixto. Él, arréstenlo. Él nos atacó. Empujó a Teodosia. Es un asesino. Quería robarnos. Unos policías de civil entraron cerrando el cerco. Pero antes de que Montalvo hablara, intervino el gerente del banco, pálido como un muerto. Se puso de pie, tembloroso. Creo que la policía está aquí por usted, señora. Tomó una de las obligaciones. Estos papeles hemos hecho una verificación preliminar. Son falsos. Los números de serie no están registrados en ninguna base de datos. Es una falsificación muy bien hecha, pero falsificación al fin. Miró a Garrido, que estaba blanco como las calorías. Además, inspector, añadió, el señor Garrido intentó usar sus contactos para acelerar la verificación y saltarse los procedimientos estándar. Eso por sí solo nos alertó. Montalvo se volvió hacia Garrido. Qué interesante. Usted era socio del difunto Herminio Selvajerra. Y ahora ayuda a su suegra a canjear documentación dudosa. Creo que tendremos mucho de qué hablar en la comisaría. La sala quedó sumida en un silencio aplastante. Y en ese silencio toda la monstruosa trama se vino abajo como un castillo de naipes. Amaranta y su amante, Maximiliano. Años robando y engañando a socios por toda la ciudad. Herminio, honesto y meticuloso, descubrió sus fraudes. Por eso Amaranta lo mató, para salvar a su amante y su imperio de robos. Llévenselos, ordenó Montalvo. Amaranta lanzó un alarido animal. No corrió hacia la salida, se lanzó sobre Catalina, tratando de arañarle la cara. Pero Sixto se interpuso y dos policías sujetaron a la mujer fuera de sí. Igual vas a pudrirte en la miseria, aullaba ella mientras la arrastraban. No tienes nada. Te equivocas, dijo Catalina en voz baja. Asintió a Sixto. Él avanzó y puso sobre la mesa otro portafolio. Igual al anterior, pero nuevo. Lo abrió. Dentro había obligaciones auténticas, documentos verdaderos de propiedad, las joyas de la abuela, brillando bajo la luz. El verdadero legado. A Amaranta y al acobardado Maximiliano lo sacaron a empujones. Sus gritos y maldiciones resonaron por el banco, donde empleados y clientes observaban boquiabiertos a la mujer que hasta hacía poco parecía una santa. Su humillación pública fue total. Cuando todo estuvo resuelto, cuando les retiraron los cargos y les ofrecieron disculpas oficiales, los tres salieron a las escaleras del banco. La ciudad seguía su ritmo. Catalina respiró profundo. Por primera vez en muchos días, el aire le pareció limpio. Había recuperado todo. Su nombre, su herencia, la memoria de su padre. Había vengado a su esposo. Había sobrevivido. Pero ya no era la mujer ingenua que había sido. Miró a Sixto, callado como siempre, su sombra y su sostén. Y a Teodosia, cansada pero altiva en su silla. Esa era su nueva familia. Una familia forjada en el fuego del engaño y unida por la verdad. Catalina tomó la mano de Sixto. Papá quería que estuviéramos juntos, dijo con voz firme, para ella, para ellos. Desde hoy somos socios. Lo que es mío, es tuyo. Vamos a restaurar el nombre Olmedo, juntos. Sixto la miró, y por primera vez se dibujó una sonrisa cálida en sus ojos serios. Asintió en silencio. Catalina miró hacia las luces de la ciudad. Ya no era una víctima, era la jefa de su familia. Era Catalina Selvajerra.
y su historia acababa de comenzar. Y así termina esta increíble y dura historia, queridos oyentes. Una historia que demuestra cómo, detrás de la máscara del amor más sagrado, el materno, puede esconderse la peor traición. ¿Creen que Catalina hizo lo correcto? Su opinión y su apoyo son muy importantes para nuestro canal. Si les gustó este relato, no olviden dejar un me gusta y suscribirse para no perderse nuevas historias. Les deseo salud, paz interior y que en su vida encuentren solo gente honesta y buena. Todo lo mejor para ustedes. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.